¿Cuántas veces paseamos por lugares de Chipiona y de otros rincones del mundo, pero particularmente por las calles de nuestra localidad, y pasamos constantemente por delante de sitios sin hacernos a lo mejor la pregunta de quién lo construyó, quién lo ideó, quién lo edificó, quién creó aquello, en fin? Y hay veces que hay sitios por los que pasan miles y miles y miles de personas, se sacan miles y miles y miles de fotografías, salen postales y en infinidad de vídeos y reportajes, y sorprendentemente no nos preguntamos quién es el autor, y es el caso de la escultura monumental de la estatua del Padre Lerchundi, que está en la explanada del Santuario de Regla. Juan Mellado, buenos días. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de Radio Chipiona. Aquí estamos en El Tiempo Vuela porque Juan Mellado lleva un tiempo afanado en investigar sobre el Padre Lerchundi en determinadas circunstancias relacionadas con su vida y con su obra, en relación al 125 aniversario de su fallecimiento, que se está en estos momentos celebrando. Bueno, yo es que como estoy muy aburrido, a raíz de recordar que este año estamos en el 125 aniversario del fallecimiento del Padre Lerchundi, pues un día se me encendió la bombilla y se me ocurrió preguntarme, bueno, el escultor de esta escultura que ha salido en postales, que ha salido por medio mundo, fotografías de todo el que viene, que se hace un homenaje, que se hace en el centenario una ofrenda floral, una placa. ¿El escultor quién fue? Y me pongo a preguntar y nadie sabe. Es que no se acordaba nadie. Una escultura que es del año 1948. El 48 es cuando se coloca, ¿no? Sí. En el 47, bueno, la primera pista sobre eso me la da Juan Luis Naval Molero, cronista de la villa, que sí logra decirme que el arquitecto que proyectó la obra, hizo el proyecto y todo eso, fue Aurelio Gómez Millán. Entonces, ya ahí Juan Luis me envía un documento en el que el provincial franciscano de la época, Bernardino Jáuregui, le envía al Ayuntamiento de Chipiona pidiéndole permiso para instalar ese monumento que era proyecto del arquitecto Aurelio Gómez Millán. Y en ese escrito, bueno, pues alaba todas las virtudes conocidas del Padre Lerchundi y, bueno, la oportunidad de levantar, de erigir ahí un monumento, y del escultor no dice nada. Queda oculto. Es decir, que incluso podía pensar que el escultor hubiese sido Aurelio Gómez Millán, pero claro, uno piensa y dice, no, este arquitecto, el escultor tiene que ser otro. Destacadísimo, por otra parte, dentro de la escuela del regionalismo, claro, dentro de la arquitectura andaluza, destacadísimo Aurelio Gómez Millán, muy ligado a Chipiona, vivió aquí, bueno, tuvo aquí lugar de su familia sigue aquí, sí, veraneando y todo eso, gente muy, muy ilustre, muy interesada por la cultura chipionera. Y bueno, y ahora, bueno, el escultor, ¿quién es? Porque además no es una escultura, no es poca cosa la escultura. No. Es una grandiosa escultura, habría que decir. Me pongo a indagar. Tenía un momento la sospecha de que pudiera ser Viriato Rull, que fue otro escultor sevillano también muy, muy afamado, muy importante, pero no lo tenía seguro del todo. Porque hay obras suyas en el santuario, ¿no? Sí, hay un busto del Padre Lerchundi, obra de Viriato Rull. Pero yo no estaba muy convencido de todo eso y sigo investigando. Bueno, y el último aldabonazo me lo da Amalio González Caballero, nuestro amigo Amalio. Hay que poner en valor toda la el labor. Hombre del sello de Rocío Jurado. Sí, señor. Y me dice, entre otras miles de cosas, de colecciones y de datos, de investigaciones, y que guarda en su memoria también gran parte de la historia de Chipiona, la más reciente, ¿no? Y digo, bueno, ¿tú te acuerdas? Y dice, sí, el arquitecto fue Aurelio Gómez Millán y el escultor Manuel Echegoyán. Y digo, ¿dónde han encontrado ese dato? Dice, pues era un folleto que editaron los franciscanos. Yo tenía el dato, pero mareado buscando en todos los sitios, muchas veces tiene uno delante y no se da uno cuenta. Bueno, pues gracias a Amalio, a ese dato importante, ya me puse a investigar sobre la figura de Manuel Echegoyán y me doy cuenta que es un escultor
de gran fama, de gran valía, con muchas facultades, con diferentes obras artísticas, no solo religiosas, y que tuvo, bueno, la mala suerte de luchar en el bando republicano, y él no estaba metido en ningún partido político, pero luchó en el bando republicano, y a raíz de ahí fue represaliado por el franquismo, se le destituyó de todos sus cargos, trabajos, etcétera. Se dedicaba a la docencia también, ¿no? Claro. Era un prestigioso docente en Sevilla. Y entonces no se le encargaron más trabajos públicos de escultura y tuvo que centrarse un poco más en la obra religiosa, que entre ellas las del padre Lerchundi. Y no hay ninguna referencia en la época a que la obra fuese de Manuel Echegoyen. Y es por eso, por la persecución que tenía, o por el olvido de la fuerza del régimen. Aquí, uno de los apuntes que yo he cogido dice: igualmente a Echegoyen se le cerrarían las puertas de los encargos públicos durante muchos años y los premios de escultura, mientras que artistas de menor valía que él y con peores currículum accedían a mejores puestos, encargos y premios. Y ya, pasado el tiempo, en 1950, Echegoyen obtuvo por oposición la plaza de profesor titular del término en la clase de modelado y vaciado de la Escuela de Artes Aplicadas en Cádiz. Y ya en el 52 gana la medalla de bronce en la Exposición Nacional de Bellas Artes con el busto de nombre que Echegoyen prefería después llamar el Coto. Bueno, pues un hombre que ya a partir de la década de los 60 ya se ha recuperado del estigma de la Guerra Civil Española y alcanza su cima en la escultura, ya no solo religiosa, de obra, digamos, de obra civil, por decirlo de alguna manera que nos entendamos todos. Y es un personaje importante, pero olvidado del gran público. Hay unos estudios muy importantes de Teresa Lafita, que es una de las mujeres que mejor ha estudiado la figura de Manuel Echegoyen, que habla sobre este arquitecto y su vida y obra. Y ahora es lo que estamos tratando un poco de poner en valor, pues la vida de este hombre, la valía de este hombre, y que, bueno, en algún momento habrá que poner ahí, en la misma estatua del padre Lerchundi, que es obra del escultor, como se suele decir, don Manuel Echegoyen. Desconocido hasta ahora, esperemos que deje de serlo, que pueda llegar a la ciudadanía en general, que es complicado que estas informaciones acaben llegando, pero sí que sería interesante que en alguna de las iniciativas que se van a poner en práctica, tenemos entendido, en las próximas semanas, con motivo del 125 aniversario del fallecimiento del padre Lerchundi, de alguna manera se deje ya reflejado ahí para que todo el que pase, todo el que se acerca allí, pues sepa que fue Manuel Echegoyen quien realizó la escultura. Magnífico también el proyecto técnico de Aurelio Gómez Millán, que es un lujo, ¿no? Tener a dos personas de ese gran prestigio, ¿no? Y la prueba es, ya digo, de las 3 o 4 imágenes más importantes que salen de Chipiona, ¿no? La clásica del faro, la portada del santuario y esta más ampliada de la explanada con el padre Lerchundi, quizás más recientemente la casa de Rocío Jurado, ¿no? O el mausoleo, la estatua de Rocío Jurado, pero hay que decir que es una imagen destacadísima de Chipiona. Manuel Echegoyen González, que nació en 1905, falleció en 1984. Ayer, históricamente es ayer. No hace tanto tiempo, claro. En Espartina, Sevilla. Y ya decimos, no solo fue un artista de una valía tremenda, sino que también fue un gran docente dentro de su especialidad, ¿no? Que era la escultura. Cristóbal, yo evidentemente no soy experto en temas de arte ni de escultura ni nada de eso. Por eso lo que yo he escrito en las redes sociales, en Sevilla Press, en Chipiona Noticias, he puesto unos enlaces ahí para aquella persona que con más rigor quiera leer sobre la vida y obra de este hombre pueda leerlo, porque es muy interesante toda su obra artística y la evolución que va teniendo su obra, porque normalmente muchos artistas no solo hacen, digamos, obras realistas, sino también otras más alusivas o más de otro tipo. Y en principio, bueno, pues Manuel Echegoyen, ya digo, tuvo que conformarse con hacer obras religiosas para luego después, poco a poco,
una vez, como se dice aquí, quitado el estigma de la guerra civil, pues engrandecer su obra. Y lo de siempre, no podemos pasar como chipioneros ya por el lado de una escultura, una estatua, como queramos llamarlo, un monumento, un edificio, y mirarlo ahí y decir, bueno, y no preguntarnos, ¿esto quién lo hizo? ¿Esto de dónde vino? ¿Esto por qué está aquí? Claro, y ahora luego hay otras cosas que eso sí ya, a ver si el santuario da ese dato, el coste de la obra, cómo se hizo la acuestación para el monumento, cómo seguir investigando cómo fue la inauguración, todo eso. Eso son investigaciones que hay ahí abiertas interesantísimas. Al hilo de todo esto, claro. Hay que decir que esto nos sirve para sacar del olvido determinados episodios de la historia de Chipiona o personajes que han estado vinculados a nuestra población y también darle valor a nuestro propio patrimonio, ¿no? Porque que podamos decir ya que el autor es alguien de tantísimo prestigio, pues también le da valor a ese elemento patrimonial que tenemos ahí junto al santuario, claro, que es la estatua del padre Lerchunde. Ya he dicho, estatua de postal que ha recorrido el mundo entero y que tiene también alguna anécdota que tengo que confirmar. Alguien me dijo, pero esto no, los oyentes que no me lo crean mucho, alguien me dijo que en el momento de la instalación de la estatua, los obreros o algún obrero que estaba colocando la estatua le puso en el cogote sus iniciales. Pero eso ya... Es complicado verlo. Ahora con un dron sí, quizás. Ahora eso ya forma parte de la leyenda urbana que no sé si es cierta. Juan Mellado, el tiempo vuela, sigue volando. Y nosotros también, desgraciadamente. Por eso no podemos dejar pasar las oportunidades que se nos presentan de hacernos preguntas, que es algo que una sociedad, dice mucho de una sociedad, que nos hagamos preguntas, que tengamos un espíritu crítico que siempre se intenta promover entre las generaciones jóvenes, entre los chavales en el colegio, en la educación, se intenta fomentar el espíritu crítico y al mismo tiempo eso, que nos hagamos preguntas sobre las cosas. Yo eso he tenido varios maestros sobre eso. El primero, mi tío José Mellado, que me enseñó a ser crítico y, bueno, hay veces demasiado crítico, y hacerme preguntas. Luego mi maestro también, docente, don Amalio Vicente, que también me enseñó eso. Y ya luego finalmente en el Instituto Pacheco, de buen recuerdo que tengo, profesor de filosofía, Juan José Tejedor, Juanjo, que nos preguntaba algo y le decíamos la respuesta y te decía, ¿y por qué? Y a la respuesta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hasta que ya uno le decía, Juanjo, que me deje, que me deje ya. Sí. Pues eso. Bueno, pues muy bien, Juan. Seguiremos porque esto tendrá una segunda parte. Una continuación. Porque tienes ahí temas, frentes abiertos para completarlo. Y ya para finalizar, esto también le ha picado gusanillo a gente. Sí, claro, es interesante. Tengo amistades que están ya buscándome cosas sobre otras investigaciones que estoy haciendo y ya me mandan cosas y por lo menos también hemos logrado una cosa, interesar a gente en algunos temas. Claro, completemos la historia de Chipiona, pongamos en valor nuestro patrimonio y hagamos justicia con los personajes que de una manera u otra han participado en diferentes momentos y episodios de la historia de nuestra localidad.